año 84 la Junta de Andalucía aprueba la Ley de Reforma Agraria en el mes de julio. En el mes de diciembre hay un decreto por el que se dice que la comarca de la Vega de Córdoba está afectada por esa reforma agraria. Concretamente, al término municipal de Palma hay 4 fincas, creo, 4 cortijos, que son los afectados por la reforma, ¿no? Por ese intento de reforma agraria. Somonte, Guzmán, La Palmosa y no sé si me dejo alguno atrás. A los 7 años de ese intento de reforma agraria, pues se vio la inviabilidad y el fracaso de tal proyecto, ¿no? ¿Qué nos queda de aquello? Pues nos queda unas fincas de titularidad pública que a lo largo de estos años pues han tenido diversos recorridos y que ahora se encuentran en distintas situaciones. Vosotros ya las conocéis. Guzmán está dedicado a la producción de energía fotovoltaica. La Palmosa se está en estudio a ver qué es lo que se puede hacer con ella. Y Somonte pues está desde hace algunos años, ya casi 10 creo, 7, está gestionada por el SAT, está ocupada por el SAT ante una acción que hizo para evitar que se privatizara ese cortijo. Entonces, la idea de nosotros es esa reforma agraria. Algunos estudiosos, algunos investigadores dicen que es el último eslabón que se intentó desde el Estado para dar solución a la cuestión agraria andaluza. Un problema que históricamente aparece en toda su presencia a partir del mediados del siglo XIX, ¿no? Y nosotros lo que queremos es ver. Así llegamos al título de la charla de hoy. ¿Qué vigencia tiene la cuestión agraria en estos momentos? ¿Cómo habría que abordar, si es que tiene vigencia, si es que siguen pendientes esos temas, cómo habría que abordarlo desde la actualidad, con una perspectiva actual, viendo la trayectoria histórica que se tiene, cómo habría que abordar ese problema? Para eso es por lo que tenemos aquí a Manuel Delgado Cabeza, que en primer lugar yo, y creo que en nombre de todos, lo que queremos es agradecer sinceramente su generosidad por acudir sin poner ninguna pega a este tipo de actos. Y en primer lugar eso, desde Cambiemos Palma, pues agradecer muy sinceramente la presencia de Manuel aquí hoy entre nosotros. Manuel es un especialista, uno de los máximos especialistas en economía en Andalucía, catedrático por la Universidad de Sevilla, catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Sevilla, y es un economista muy peculiar, en el sentido de que cuando escribe nos enteramos, o sea, habla para la gente, A él lo importante es solucionarle desde la economía, solucionarle la vida a la gente, procurarle una vida mejor para que la gente pueda vivir y desarrollarse, ¿no? Le preocupan también mucho, ya digo, los temas sociales, le preocupan mucho los temas medioambientales y, bueno, pues lo que queremos es que nos ponga un poquito, nos arroje un poquito de luz, que nos diga tu perspectiva en torno al tema que no tenemos aquí. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y a los que estáis aquí también, porque un viernes por la noche así, con el tiempo que tenemos y tal, pues tiene su mérito esto. Yo estoy encantado de estar aquí un ratito charlando sobre algo que me viene ocupando ya hace muchos años, más de 40, de manera que cuando he oído a Antonio decir, por eso digo lo de los 40, que en el año 84 se puso en marcha una reforma agraria,
pues me he acordado de que efectivamente allí estábamos algunos siendo bastante críticos con lo que se estaba intentando hacer, porque se estaba tratando de dar a entender que se estaba haciendo una reforma agraria para resolver la cuestión agraria que tradicionalmente hemos tenido aquí y que tiene que ver con una separación enorme entre la riqueza de nuestra tierra y la riqueza que genera nuestra tierra y la apropiación de esa riqueza, que es una apropiación con una polarización muy fuerte, de manera que son unos pocos los que se llevan la riqueza y la mayoría de la gente estaba absolutamente desprovista de los medios para poder sobrevivir históricamente. Eso el PSOE dijo que iba a resolverlo con la reforma agraria, pero en realidad en el fondo, que esto es muy típico del PSOE, lo que trató de hacer y hizo fue desactivar el movimiento jornalero a través de una reforma agraria que no fue tal reforma agraria. Y eso es, digo, lo viene haciendo ya el PSOE con bastante frecuencia, ya nos tiene acostumbrados a esa especie de trucos, ¿no? Porque siempre dice una cosa y por debajo hace la contraria. Pero, claro, a mí me parece que las preguntas que estaba haciendo Antonio pues son las que nos preocupan, porque ¿qué hacemos en una situación como la que tenemos, que es una situación desde el punto de vista social dramática en Andalucía? No voy a decir los números ni cifras porque todo el mundo sabe que la situación es muy difícil. El asunto es que vienen tiempos muy difíciles y es muy complicado pensar que esto lo podemos resolver confiando en que alguien nos lo resuelva. Aquí una de las cosas que va quedando cada vez más clara es que los problemas que tenemos los tenemos que resolver nosotros. Nadie va a venir a resolvernos. Y eso quiere decir que nos tenemos que implicar, porque si no nos implicamos, esto va a ir de mal en peor. Y voy a comentar por qué va a ir de mal en peor, aunque vamos a hablar del campo y de la agricultura, pero antes quiero hacer una especie de paréntesis muy breve para deciros que nosotros en el mundo entero estamos en un momento en el sistema capitalista que es bastante particular, porque estamos en una fase que antes no se ha conocido nunca y que no es reversible. Me explico. Hasta los años 70, pues venía ocurriendo algo que el capital era capaz de resolver, que era que mientras más se automatizaba todo, las fábricas cada vez tenían más maquinaria, el campo cada vez tenía más maquinaria, pues menos margen ganaba el empresario por cada mercancía que producía, por cada kilo, por cada coche, por cada... A medida que se automatiza más, hay menos trabajo o empleado en cada una de las unidades que se producen, se emplea menos trabajo y por lo tanto se obtiene menos margen de beneficio, porque el beneficio da la explotación del trabajo. ¿Y cómo resolvía el empresario eso hasta los años 80? Esto en el campo es muy evidente, lo resolvía como el margen por cada cosa que producía era cada vez más pequeño. Para resolverlo lo que hacía es intentar vender más cosas. Si vendía muchas más cosas, con margen más pequeño, compensaba, a partir de la fabricación de más mercancías, compensaba la baja del margen de beneficio. Eso pasó hasta los años 80, que se compensaba con más mercancías en el mercado. Pero a partir de los años 80, como todo tiene un límite, que es una cosa que se nos ha olvidado, porque vivimos en un mundo en el que se nos dice que no hay límite para casi nada, pero eso nuestros abuelos y mucha gente ha vivido sabiendo que todo tiene un límite. Entonces, como todo tiene un límite, pues en los años 80
empezó a no compensarse la bajada de la tasa de ganancia, la bajada de los márgenes de beneficio con la producción de más mercancía. Y entonces el capital empezó a tener problemas para reproducir los procesos de acumulación de capital. ¿Cómo resolvió esos problemas? Antes no los había resuelto de esta manera, porque no se le habían presentado estos problemas. Estos se presentan por primera vez en la historia del capitalismo. ¿Y cómo lo resuelve? Pues lo resuelve, podríamos decir, levantando el vuelo, separándose de los procesos que se llaman productivos y yéndose al mundo de lo financiero. O sea, este sistema es un sistema en el que el objetivo es convertir el dinero en más dinero. Este no es un sistema que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la gente, sino convertir el dinero en más dinero. Entonces, hasta los años 80 se podía convertir el dinero en más dinero a través de la fabricación de mercancías. Pero a partir de los años 80, los problemas que hay llevan a que el capital intente convertir el dinero en más dinero de una manera muy simple, pero que tiene muchos problemas, que no es sostenible, que es intentando que si yo soy el capitalista y tengo esto que vale 100, intentando hacerle creer a la gente que dentro de un tiempo va a valer 120. Y entonces me pueden dar 110. A mí me ha costado 100, yo digo que dentro, o convencemos a la gente de que dentro de unos años va a valer 120, yo lo puedo vender por 110. No estoy creando riqueza, estoy revendiendo algo a un precio más caro. De modo que ahora la forma de hacer dinero predominante no es a través de la producción, sino a través de la revalorización de activos patrimoniales. Por ejemplo, Amancio Ortega es la persona más rica dentro de España. El año pasado el patrimonio que tenía era de 55.000 millones de euros, que es un poco fuerte la cosa. Este año, un año más tarde, 63.000 millones. En un año ha pasado de 55.000 millones a 63.000 millones. ¿Cómo ha hecho este hombre? Pues este hombre no se ha movido, si se ha movido es porque ha querido, pero quiero decir, puede ganar el dinero a base de propiedad de acciones. El 80 y tantos % de su patrimonio son acciones que se revalorizan y que hacen que crezca su capital. Su capital crece simplemente porque una acción que vale hoy 1.000, de la que él es propietario, mañana vale 1.200 en el mercado. Y ese dinero que él gana con la revalorización de las acciones le sirve para apropiarse de diferentes partes de la realidad. Por ejemplo, en Nueva York ha alquilado con ese dinero, a partir de esa revalorización de activos, ha alquilado unos cuantos bloques de edificios impresionantes de grandes, donde hay oficinas funcionando que le pagan de alquiler al año 1.600 millones de euros. Son los ingresos por el alquiler del patrimonio inmobiliario que tiene Amancio Ortega. Claro, todo esto no nos deja a nosotros como si no estuviera pasando, porque ahí hay un principio que se ha quebrado, que es que antes se decía que cuando un empresario ganaba dinero estaba creando riqueza y que la creación de riqueza nos interesaba a todos. Pero ahora es que no está creando riqueza, ahora se está apropiando de la riqueza que ya está creada. Y eso significa que la apropiación va siendo cada vez mayor y va afectándonos cada vez más a nosotros. Eso tiene dos repercusiones. Una es que la producción va siendo cada vez más una excusa que tienen los empresarios
para que sus acciones se revaloricen. Pero, por ejemplo, Cruzcampo no tiene como objetivo fabricar cerveza, sino que crezca el valor de las acciones de Heineken. Que, por cierto, Heineken compró Cruzcampo de manera gratuita. Voy a explicarlo un momento porque yo creo que es interesante que sepamos cómo funciona esto de la apropiación de riqueza para que situemos bien a la agricultura. Porque la agricultura ha cambiado radicalmente de sitio cuando pasa esto. Heineken, para comprar Cruzcampo, se pone de acuerdo con los propietarios que le piden 100.000 millones de pesetas, que entonces era 1999, todavía no estaba el euro, 600 millones de euros. ¿Cómo se apropia o cómo junta los 600 millones de euros? Pues los junta emitiendo acciones. O sea, coge un papelito y en el papelito pone: esta acción tiene un valor nominal de 1.000 euros. Y esa acción, que es un papelito, la lleva al mercado y en el mercado le dan 1.000 euros. Pero en vez de llevar acciones por 1.000 euros, lleva acciones por 600 millones de euros y le dan en el mercado financiero 600 millones de euros. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Porque solo cuando se disuelva la sociedad, los accionistas tienen la potestad de pedir la parte que les corresponda. Mientras tanto, los accionistas no reivindican nada a Heineken. ¿Por qué entonces compran acciones de Heineken? Porque saben que se van a revalorizar, porque esperan que se van a revalorizar. O sea que estamos jugando con las expectativas de futuro. Estamos adelantando lo que se va a ganar o lo que se supone que se va a ganar en el futuro. Eso digo que tiene las patas cortas porque en realidad no se puede aumentar hasta el infinito lo que en realidad es una deuda que se está generando ahí, porque estamos viviendo de fiado. No, eso no se puede suponer que va a durar hasta siempre. Pero sí le sirve a Heineken para comprar Cruzcampo a cambio de nada. Eso no lo podríamos hacer nadie, nada más que Heineken. Compra Cruzcampo a cambio de nada. Si me diera tiempo a explicar, explicaría que en la jugada no solamente compra Cruzcampo a cambio de nada, sino que recibe 300 millones de euros de una operación especulativa que hace con los terrenos de Cruzcampo antes de comprarlos. Eso es lo que están haciendo las grandes corporaciones multinacionales. Apropiarse del dinero a base de las expectativas de futuro. Entonces, claro, esto aparte de que supone procesos que algún economista o en este caso geógrafo le ha llamado apropiación por desposesión, estamos viéndonos desposeídos de casi todo a partir de esa creación de valor, porque no es de riqueza, pero es de valor. Eso le da un poder a las grandes compañías multinacionales para apropiarse de casi todo. Y también supone una presión muy grande, porque las grandes corporaciones que se dedican a la alimentación, por ejemplo Carrefour, tiene mucho interés en que sus acciones se revaloricen. Lo de la comida le da un poco lo mismo, pero que se revaloricen sus acciones es lo que le va a permitir una expansión, un crecimiento, una expansión que necesita para poder seguir acumulando. Y como tiene tanto interés en que se revaloricen sus acciones, una de las cosas que tiene que hacer es aparentar que tiene beneficio. ¿Y cómo aparenta que tiene beneficio? Pues una de las cosas que hace es comprando lo más barato posible, presionando a los agricultores para que los precios sean lo más bajos posible. Y esto ahora lo podemos traducir en la agricultura que vamos a ver en Andalucía, porque uno de los problemas que nosotros tenemos históricamente, desde siempre, es que desde la conquista,
y esta es una cuestión también que sobre la que deberíamos reflexionar. Yo no vengo aquí a que os creáis todo lo que cuento, sino simplemente a poner sobre la mesa una serie de cosas y que cada uno después las reflexione de la manera que le parezca, ¿no? Pero por lo menos que haya un motivo para la reflexión. Entonces, lo que se llamó reconquista, que en realidad de re no tiene nada, que fue una conquista, pues esa conquista fue la que nos puso a nosotros en la economía mundial, porque ahí empieza la expansión del imperio castellano y empieza también a conformarse incipientemente el capitalismo y la división internacional del trabajo, y esa división internacional del trabajo nos asigna a Andalucía el papel de abastecedores de materias primas, de alimentos, de pesca, de minerales, de productos que tienen una desventaja enorme en relación con los productos industriales, con los productos que resultan de los servicios, etcétera. Y tienen una desventaja enorme porque son productos que están muy cerca de la explotación de nuestro patrimonio natural, de nuestros recursos naturales. Y unos recursos naturales que se nos han ido apropiando en la evolución histórica, porque la conquista lo que supuso, entre otras cosas, fue la desposesión de la mayor parte de la gente de la tierra y de los medios de vida que tenía. Eso es la historia de la agricultura andaluza en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, que vienen las desamortizaciones y los ayuntamientos pierden las tierras comunales y la gente se queda sin medios de subsistencia. Y cuando ya no tiene medios de subsistencia, pues pide tierra para poderla trabajar, porque lo único que tiene son el trabajo que puede poner en una finca, ¿no? Bueno, pues lo que decía era que el papel que se nos ha dado tiene muchas desventajas, el papel que tenemos como abastecedores de materias primas, porque nos dedicamos a la explotación de la naturaleza y la naturaleza regala gratuitamente lo que produce. Los minerales los tomamos porque están ahí, las aceitunas también están ahí. Ahora intensificamos la producción para que los rendimientos sean más grandes, pero lo que quiero decir es que ese regalo de la naturaleza nosotros lo extraemos, por eso se llama economía extractiva lo que hacemos nosotros. El corcho no lo producimos nosotros, lo extraemos del alcornoque. Y así digo que la naturaleza nos regala el agua y nos regala la fertilidad de la tierra, y nosotros estropeamos esos recursos sin compensarlo económicamente y sin compensarlo físicamente tampoco. Cuando estropeamos el agua la seguimos pagando siempre a un precio que es el precio que nos cuesta sacarla de los pozos donde tenemos la posibilidad de pinchar, ¿no? Pagamos el coste de extracción, pero no el coste de reposición. Entonces estamos estropeando nuestro patrimonio natural y lo estropeamos de manera que esos costes no los traducimos en términos de dinero y por lo tanto no forman parte de los costes de lo que producimos. Los tomates no llevan el coste real de lo que supone estropear el agua, ni tampoco lleva el coste de la pérdida de fertilidad del suelo, que la tenemos que reponer con abono, etc. Por una parte, entonces, los precios no reflejan los costes. Y por otra parte, Carrefour tiene una capacidad enorme para condicionar los precios de los productos. Yo he dicho condicionar aquí, pero podía haber dicho perfectamente para fijar, para imponer los precios a los que le compran los tomates a los agricultores, entre otras cosas porque si no se lo venden al precio que ellos fijan, o la naranja o lo que sea, pues se van a otro sitio donde tienen un precio que se parece más al que ellos van pidiendo, de manera que tienen prácticamente el planeta entero a su disposición.
que por eso estamos en una etapa que algunos han llamado globalización, porque el globo se utiliza para localizar una especie de puzzle, ¿no? De manera que la producción es capaz ahora de organizarse a escala global, a escala mundial. Pero bueno, el caso es que a nosotros nos ha tocado entonces una función que está muy mal valorada, muy mal remunerada, muy mal considerada en el sistema. Somos una economía que Eduardo Galeano para Latinoamérica decía es una economía sirvienta. Somos una economía subalterna porque nos dedicamos a tareas que son tareas subalternas, que son las peor valoradas en el sistema. La agricultura, la pesca, el turismo, la minería, que ahora está retomándose, etcétera, etcétera. Y esto es a lo que nos dedicamos nosotros desde hace muchos cientos de años, pero cada vez en mayor medida. O sea, si hubiera que ver qué es lo que se nos pide desde fuera a los andaluces o Andalucía, pues cada vez se nos pide más desde fuera que nos dediquemos a la agricultura, porque lo que tenemos es turismo y exportación de frutas y hortalizas y de aceite. Prácticamente no nos queda nada más. ¿Y qué pasa con esa producción? Fijaros, aquí por ejemplo tenemos Andalucía donde casi siempre está, que es en el último sitio, ¿no? Está en el último sitio porque precisamente nosotros somos una economía en la que recibimos muy poco dinero, pero ponemos muchos recursos naturales, que por eso estamos ahí a la izquierda. En Madrid pasa lo contrario. Ellos ponen muy pocos recursos naturales, pero por las cosas a las que se dedican pueden recibir muchos ingresos. Tienen mucha capacidad para apropiarse de valores monetarios. Eso le pasa también a Cataluña y le pasa al País Vasco. A nosotros nos pasa lo contrario, pero lo interesante que quiero que se vea aquí es que nosotros estamos en el otro lado. Si Cataluña, Madrid y el País Vasco están ahí arriba, nosotros estamos aquí abajo, a la izquierda y abajo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Nosotros nos dedicamos a producir productos alimentarios, también energéticos por lo de las refinerías del petróleo, pero eso prácticamente nos deja igual porque no nos beneficiamos para nada de eso, y poco más, Pero una cosa muy interesante es que cada vez en mayor medida nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio natural, sirve para alimentar la exportación. Nuestro patrimonio natural lo exportamos cada vez en mayor medida. O sea, un porcentaje cada vez mayor del agua que utilizamos, del suelo que utilizamos, etcétera, etcétera, van hacia afuera, van a venderse fuera o van a utilizarse para fabricar o elaborar productos que se van a vender en el exterior, como las frutas y hortalizas que estaba diciendo antes. Este sistema de localizar la producción en una zona muy concreta para exportar convierte hoy la agricultura en una actividad de enclave, que nunca lo ha sido, pero hoy sí lo es. ¿Qué quiere decir una actividad de enclave? Pues quiere decir que es una actividad que lo que vende lo vende fuera y lo que necesita comprar también lo compra fuera. De modo que nosotros ponemos la cama, por decirlo de alguna forma, y también ponemos una mano de obra que ahora veremos que tiene que estar cada vez peor pagada. Tiene que estar, porque las condiciones que impone Carrefour llevan a que el agricultor no tenga otra salida. Ahora vemos un poco eso, pero lo que digo es que esa actividad de enclave supone que las frutas y hortalizas se producen cada vez en espacios más pequeños. Por ejemplo, Almería, ¿no? Pues concentra cada vez una proporción mayor de frutas y hortalizas de las que se exportan en Andalucía.
Y eso ocurre también en Huelva, de modo que espacios muy pequeñitos concentran la producción y el resto de los espacios son espacios donde la agricultura es una agricultura o que no sirve para nada o que, como en el caso de Andalucía, se ve cada vez en mayor medida ocupada por cultivos como el olivar, que está avanzando cada vez más y que ya está en 1,7 millones de hectáreas en Andalucía, ya ocupa casi la mitad de los terrenos cultivables o de las tierras cultivables. Esta es la producción agrícola desde 1830, nosotros hemos ido creciendo siempre en producción, pero aquí fijaros una cosa interesante, es que a los economistas se les enseña en las facultades de económica que el crecimiento económico es una manera de salir de la pobreza. Nosotros llevamos 300 años creciendo y no salimos de la situación que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que crece es la dedicación a ese tipo de actividades que son las peor remuneradas, las peor y además con ese carácter de enclave, de manera que no nos enteramos de nada. Nosotros no nos beneficiamos de esa actividad económica. Bueno, para hacer eso, para hacer esa agricultura de exportación, necesitamos mucha agua, cada vez más agua. Aquí están las hectáreas en regadío que no han dejado de crecer desde 1860 que tenemos ahí la cifra. Y últimamente, que es una cosa que hay que resaltarla, lo que está creciendo, porque ya el agua de la superficie la hemos utilizado casi al 100%, lo que está creciendo más es la utilización del agua del subsuelo, de los acuíferos. Estamos utilizando los acuíferos cada vez en mayor medida, de manera que ahora se utiliza prácticamente la mitad del agua que necesitamos para la agricultura viene de los acuíferos. Claro, esto es un problema enorme, ahora lo veremos en el caso del olivar o en el caso de... Hay un tema al que no se le pone casi nunca atención y es que la agricultura supone una pérdida de suelos muy importante en sitios como Andalucía. Fijaros que aquí tenemos pérdidas de suelo muy fuertes, de más de 100 toneladas por hectárea y año, en las superficies que están un poquito más marrón. Y eso tiene que ver con que el olivar intensivo se está cultivando dejando los suelos desnudos, de manera que se mineralizan los suelos con el uso de los productos fitosanitarios y los abonos, etcétera. El suelo se hace muy soluble y se disuelve con el agua y se va. Entonces se pierden muchas toneladas por hectárea y año de suelo en Andalucía, que supone una pérdida de riqueza que no se contabiliza, las cuentas económicas no las recogen, es un coste que no se recoge, pero que eso supone que el soporte de la trama de la vida, digamos, pues se está deteriorando a un ritmo importante. Esta es la evolución de la superficie de olivar, que fijaros que no ha dejado de crecer. Aquí tenemos el 2000, pero del 2000 en adelante ha seguido creciendo. Y ahora vamos a ver, después de poner la tierra y poner el suelo, ¿nosotros qué sacamos? ¿No? Podríamos preguntarnos, porque a lo mejor merece la pena poner el suelo, poner la tierra. Si vamos a hacernos ricos, es posible que pudiéramos sacar la conclusión de que merece la pena. Pero fijaros, aquí hay una cifra que el Ministerio elaboró hace un tiempo, que es el dinero que cuesta sacar un kilo de aceituna, en el caso de este está en términos de kilos de aceite, al agricultor, lo que le cuesta a la almazara, lo que le cuesta al que refina, lo que le cuesta al que distribuye, Y entonces aquí tenemos el precio que recibe, el coste de cada uno de esos eslabones de la cadena,
Y aquí tenemos el beneficio y el margen. Este margen es en términos de tanto por ciento, ese que tenemos ahí a la derecha. Y fijaros que esto está calculado para 3 campañas. 3 campañas que ya se van alejando de nosotros en el tiempo, porque la última era en la campaña 2009-2010. ¿Por qué no se ha hecho más? Porque el Ministerio no ha querido seguir haciéndola. ¿Y por qué no la ha querido seguir haciendo? Porque si observáis aquí hay unos números rojos que son peligrosos. Los números rojos están en la línea del agricultor. El primer año, la primera campaña, se perdió el 4% por término medio en el olivar. El segundo año el 43% y el tercer año el 56%. Ya no han querido seguir haciéndolo más. Es verdad que se han recuperado. A partir del 2009-2010 se recuperaron los precios que percibían los agricultores, pero este año ha habido miles de agricultores en Sevilla, en la calle, reclamando un precio para el aceite que estuviera por encima del coste. Estaban reclamando un precio que estuviera por encima del coste. ¿Cómo es posible que esto se mantenga? Pues esto se mantiene con 3 estrategias, por decirlo de alguna manera. Las 3 estrategias nos perjudican a los andaluces. Una estrategia es la política agraria comunitaria, que se gasta el dinero en subvenciones. ¿Pero para qué sirven las subvenciones? ¿Para que los agricultores ganen dinero o para que pueda comprar Carrefour el aceite más barato? Hasta ahora está sirviendo para esto. Las subvenciones hacen posible que los agricultores puedan vender con pérdida o puedan vender a un precio que esté por debajo del coste a Carrefour. Entonces Carrefour puede comprar el aceite por debajo de lo que cuesta en términos de dinero, sin contar la cuestión medioambiental a la que me refería antes, gracias a que la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea, que se llamaba antes, cada vez ha ido cambiando el nombre hacia cosas que tienen más que ver con la mercantilización y con esconder la mercantilización, porque al principio se llamaba Mercado Común Europeo, y no pasaba nada, pero bueno, el caso es que esto va en una dirección que permite, como digo, a las grandes corporaciones comprar el aceite muy barato. La segunda estrategia es la de intentar que se pueda sobrevivir el agricultor pagando unos salarios muy bajos, lo más bajos posible. Mientras más bajos sean los salarios que paga el agricultor, más posibilidades tiene de ir tirando. Y mientras más le presionan sobre los precios, mientras más bajos son los precios percibidos, más tiene que presionar él, trasladando esa presión hacia las condiciones del trabajo. No voy a decir aquí cuáles son las condiciones del trabajo en el campo, porque ya eso más o menos sabemos que son condiciones que no nos las hubiéramos imaginado hace 50 años. La tercera estrategia, ¿cuál es? La tercera estrategia es intensificar la producción, la que yo decía antes de fabricar más kilos por cada metro cuadrado, fabricar más kilos por cada hectárea. Pero eso tiene también un límite y sobre todo eso trae un deterioro del medio ambiente muy importante. En el caso del olivar ya sabéis que se pasó del olivar tradicional al olivar intensivo y del olivar intensivo ahora estamos pasando al olivar superintensivo, que es un olivar que se ve ya mucho en los campos andaluces, que tiene aproximadamente 4 veces más árboles que los que tenía el olivar intensivo y que más o menos está plantado en seto, se llama. O sea que lo que vemos es un árbol pegado al otro, que no es ya un árbol, que es prácticamente un arbusto y que puede ser recolectada la aceituna con una máquina, de manera que ya hemos terminado con el problema
de la mano de obra, porque la mano de obra es un problema en este sistema. Hemos terminado de la forma esta que estamos diciendo, intensificando la producción, pero eso supone un gasto de agua 3 veces mayor por hectárea, supone unos gastos, unos costes ambientales que hacen todavía más insostenible el cultivo del olivar. Yo voy a ir pasando porque no tenemos mucho tiempo y en algún momento tenemos que terminar. Este es el cultivo superintensivo, que ya es recogido por máquinas de este tipo. Con Almería pasa lo mismo. Yo voy a no pararme mucho porque me gustaría que hubiera tiempo después, pero pasa lo mismo, solo resaltar una cosa. Fijaros, esto es lo que pasa en la agricultura de Almería desde el 75 al 2000, a la actualidad. Y la línea negra esta son los precios que reciben los agricultores. Por cada kilo, si un agricultor en el año 75 recibía 100, ahora recibe 50, la mitad, en términos reales que dicen los economistas, ¿no? Si se le pagaba por un kilo de pepino 100 unidades monetarias en el año 75, ahora se le están pagando 50. Los costes van aumentando, entonces los márgenes van disminuyendo. En Almería, la mayor parte de los años ahora, desde el año 2000, porque ahí ha habido márgenes importantes en una determinada etapa, en los años 80, finales de los 80, cuando se entró en la Unión Europea, etcétera. Pero a partir del año 2000, muchos de los años tienen márgenes negativos. O sea, que cuesta más de lo que se ingresa. ¿Cómo se mantiene esto? Pues en Almería esto se mantiene porque los agricultores no están atendiendo al dinero que tendrían que poner para amortizar los invernaderos. O sea, el dinero que tendrían que guardar todos los años para poder cambiar el invernadero, que es el capital, para poder reinvertir en su momento, no lo están guardando y se lo están comiendo. Eso quiere decir que hay una descapitalización fuerte en este sistema productivo que en algún momento pues puede también traer problemas. Bueno, ya voy a terminar y vamos a qué se puede hacer como una forma de poner algo sobre la mesa que sea propositivo, que sea algo positivo, ¿no? Que no sea todo decir que esto está muy mal, pero sí es verdad que es bueno que tengamos conciencia de que con más de lo mismo no vamos a resolver el problema, porque normalmente seguimos pidiendo la recuperación de la construcción, que es la que nos ha traído hasta aquí, la recuperación también de determinadas producciones como las de la minería, etcétera. Bueno, aquí le vamos a dedicar muy poco tiempo a esto, pero algunos sí. Tenemos 2 columnas que serían 2 economías, la andaluza y la de Cataluña. Entonces, fijaros que las actividades que hay aquí, ¿no? Las actividades que tenemos en cada una de las 2 columnas son las mismas. Lo que pasa es que el orden en el que están puestas es diferente, ¿no? Todas las actividades estas están ahí, pero en distinto orden. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, que en Cataluña la primera actividad sea la de química? Lo que significa ahí es que Cataluña produce, o mejor dicho, se apropia del 42% del valor que genera la industria química en España y se apropia del 35% del valor monetario que genera el textil, cuero y calzado y se apropia del 30% del valor que genera equipo eléctrico, la fabricación de maquinaria, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa esa clasificación. Y aquí nosotros, ¿de qué nos apropiamos? Pues nos apropiamos del dinero que tiene que ver o que procede de la extracción de minerales y el refino de petróleo y de la agricultura, básicamente, porque
Nosotros tenemos el 18% de la población española y porcentajes por encima del 18 solo tenemos esos dos. O sea que si hubiera que decir en qué nos especializamos, a qué nos dedicamos, a extracción de minerales y refino de petróleo y agricultura. A eso nos dedicamos. ¿Y a qué se dedican los catalanes? Pues Cataluña tiene una población del 15%. Se dedica a Cataluña a todo esto que hay ahí arriba, a todas las actividades que están en negrita. Eso quiere decir que son dos economías muy diferentes, muy diferentes. Fijaros que los números son muy distintos. Pero lo más importante, para terminar enseguida, de todo esto que está aquí, es la idea de que si yo le doy la vuelta a esto, me aparece esto. O sea que si yo le doy la vuelta a Cataluña, aparece Andalucía. Eso quiere decir que si Cataluña es la referencia, nosotros estamos en el otro lado de la referencia. Y eso es muy importante porque si crecemos, mientras más crezcamos, normalmente crecemos a partir de las actividades a las que nos dedicamos o en las que nos especializamos, que serían esa extracción de minerales y refino de petróleo y la agricultura. Mientras más crezcamos profundizando eso, más nos separamos de Cataluña. No nos aproximamos, sino que nos separamos. Entonces, a donde vamos es, nosotros no podemos seguir pensando que dentro de esta manera de entender la economía, que dentro de esta manera de organizarnos económicamente, tenemos un sitio decente, porque no lo tenemos. Si seguimos por este camino, cada vez las condiciones que tendremos serán peores. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda utilizar una manera de entender la economía que sea diferente a la manera de entender la economía que el sistema nos pone por delante. El sistema nos dice que nos tenemos que organizar económicamente para ganar dinero, que el objetivo de la economía es la acumulación de capital, el enriquecimiento de algunos. Nosotros tenemos que intentar organizar las actividades económicas para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso ya se está haciendo en algunas cosas, ¿no? Como estamos hablando de agricultura, podríamos poner algún ejemplo, porque hemos dicho antes que nuestra agricultura, por estar orientada a los mercados internacionales, es una actividad de enclave, y ese carácter de actividad de enclave que hace que venda fuera a muchos kilómetros y compre lo que necesita también fuera, no deja ninguna riqueza aquí. Entonces, ¿qué agricultura nos interesa? Si seguimos profundizando en esa, no llegamos a ningún lado. Aunque aumentemos mucho las exportaciones, aunque crezcamos mucho y produzcamos mucho, no vamos a salir de la pobreza. No digo que no haya algunos agricultores, por aquí tenía un cuadro que también era interesante, pero que no lo he comentado. Creo que lo tenía. A lo mejor no lo he traído. Bueno, no lo he traído. Con esta agricultura que tenemos, la destrucción de explotaciones es muy fuerte. Ahí tenía un cuadro para ver desde el último censo agrario antes del 2009, que fue el del 99, hasta el 2009, sí, ahora se está haciendo el siguiente, cuántas explotaciones se destruyeron. Se destruyeron en Andalucía aproximadamente la mitad de las explotaciones agrarias. Desaparecieron la mitad de las explotaciones agrarias en 20 años. He dicho 99-2009, era 89-2009. En 20 años desapareció la mitad de las explotaciones agrarias. ¿Por qué? Pues porque la gente va viendo que la viabilidad económica de las explotaciones
exige que tengan cada vez un mayor tamaño. Y entonces se está produciendo un proceso de concentración. La gente vende y otro compra y junta un trozo de tierra más grande. Eso, digo, es una manera de defenderse, y eso supone que, aunque yo decía antes que en el olivar se pierde, decía también se pierde por término medio, pero claro que hay agricultores que ganan dinero y también hay agricultores que ganan mucho dinero, pero son muy pocos. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que la riqueza que se genera en el tejido económico es muy poca. Y eso es lo que hace que ocurra esto que tenemos en el mapa. Las manchas negras son las manchas en las que hay despoblación. El medio rural andaluz se está despoblando a un ritmo enorme. Si yo, en vez de traer este mapa, podía haber traído otro, que es 2007, cuando el pinchazo de la burbuja, 2018, pues entonces la emigración de gente del medio rural es todavía mucho mayor que la que hay aquí, de modo que muchas de las zonas que ahí están grises aparecerían en negro, porque la gente se tiene que ir de los pueblos. ¿Cómo se puede evitar eso? Pues en el caso de la agricultura solo hay una manera de revertir esa dinámica, que es construyendo, intentando construir una agricultura que funcione con los principios contrarios a los principios con los que funciona la agricultura que tenemos aquí, que tenemos ahora. ¿Eso cómo se hace? Bueno, yo me he encontrado hace unos días, con un ejemplo que seguramente conocéis muchos de los que estáis aquí, que es el de la subbética ecológica. ¿Habéis oído? Bueno, ahí ha habido una serie de agricultores. En este caso concreto, la experiencia ha afectado a unos 50 agricultores. Unos 50 agricultores que se han juntado y han juntado también con ellos a aproximadamente 400 consumidores en la comarca de Cabra. En la comarca de Cabra. A una distancia que tiene unos límites. Ellos se han propuesto que la distancia para vincular producción y consumo tenga unos límites. O sea que es distancia corta frente a la distancia larga que tenemos ahora, porque fijaros, hay por ahí una cifra. Nosotros estamos exportando agricultura, pero cada vez lo que comemos lo traemos de más lejos. De modo que ahí hay como una especie de esquizofrenia enorme, porque calculamos una vez los kilómetros que recorren los alimentos y por término medio, cada alimento de los que se importa en el Estado español recorría más de 5.000 kilómetros entre el campo y el plato, los que se importan de otros países, ¿no? Bueno, entonces, lo que estaba yo comentando es que esos agricultores se han propuesto vincular producción con consumo. Y entonces, hay diferentes maneras de hacer eso. Ellos han constituido una cooperativa y esta cooperativa comprende productores y consumidores. Y fijaros hasta dónde llega la participación y la implicación que han conseguido, que son 500 y pico personas ahí, que los precios los fijan en asambleas anuales para cada temporada y los fijan productores y consumidores juntos. De modo que a los productores se le garantizan unos precios que ellos saben que les van a permitir, bueno, más o menos tirar para adelante de una manera decente, y los consumidores también tienen la posibilidad de comprar productos ecológicos a precios que hoy ya pueden competir perfectamente los productos en fresco. No estoy hablando de los productos elaborados, sino los productos que se compran en el campo.
pueden competir perfectamente en precio con los productos que podemos comprar en un supermercado. Con muchas ventajas, pero la que yo me gustaría señalar aquí, subrayar aquí, la de la salud también es una, pero sobre todo es el tema de la creación de tejido social y económico. Creación de tejido social de la que estamos muy necesitados, porque una de las cosas más sencillas y más simples, pero también, por lo visto, más complicadas, es juntarse, es crear vínculos que se han roto, porque esta sociedad nos convierte en individuos cada vez más aislados, cada vez más resolviéndose cada uno sus problemas, etcétera. Esta gente están intentando, bueno, pues que la agricultura sea también una excusa para construir tejido social y también tejido económico. Cuando veníamos para acá estaba yo comentando con Carolina que hay una tienda que han ellos creado que se llama Ecotienda, donde venden productos que ya no son solo los de los agricultores, pero que son productos ecológicos de proximidad, como el aceite, harina, etcétera, de modo que uno prácticamente puede comer comprando en esa ecotienda y puede comer comprando cosas que son saludables pero a precio, pero sobre todo es que está haciendo sociedad y está haciendo economía, y está haciendo una economía muy diferente a la economía que se nos construye, porque todo lo que se nos construye en contra nuestra, pero lo que construimos nosotros tenemos la posibilidad de construirnos a favor nuestro. Entonces, ese es un ejemplito, pero podíamos poner muchos ejemplos de experiencias, por eso no estoy hablando de teoría, sino estoy hablando de experiencia. Y la experiencia es una experiencia de la gente, es la gente la que se ha implicado ahí. No es que ha venido un ingeniero agrónomo a explicarles qué es lo que tienen que hacer, ni un economista, ¿no? Sino que ellos han entendido que esa va a ser una forma de alimentarse que les va a enriquecer la vida a los habitantes de la comarca. Esto podríamos también utilizarlo para otras actividades, de manera que, ¿de qué se trata? De construir una economía en la que los recursos que nosotros tenemos en Andalucía se pongan a disposición de la creación de riquezas para la gente de Andalucía. Esto es lo contrario a lo que está pasando ahora mismo, pero eso lo podemos hacer nosotros, desde luego. Una cosa que está clara es que no lo van a hacer por nosotros y que si nosotros no hacemos nada, pues entonces vamos a seguir como estamos, porque habría que preguntarle a esta gente de Córdoba, a esta gente de la Subbética, cuántas horas necesita para reuniones, para asambleas, para tomar decisiones, para organizarse, para etcétera, etcétera. Claro, necesitan tiempo, pero ¿merece la pena o no? Tal como están hoy las cosas, el sistema ha desactivado socialmente y ha desmotivado mucho a la gente. Pero es que aquí hay una cuestión de supervivencia, no es una cuestión de elección, no es que podamos elegir esto o lo otro, es que si queremos sobrevivir en los tiempos que vienen, todavía más, porque vienen tiempos complicados. Tampoco se nos dice, y no es cuestión de pintar aquí un panorama súper negrísimo, pero vienen tiempos de escasez, de mucha escasez. Y bueno, yo lo dejo aquí porque de lo que se trata es de que comentemos lo que sea, ¿no? Lo que interese. Al hilo de lo que acabas de decir, nosotros aquí tenemos un ejemplo que creo que es paradigmático con eso. Resulta que nosotros el año pasado estábamos poniendo naranja de palma en Corea del Sur y sin embargo a los consumidores palmeños se nos ofrecía naranja de Sudáfrica. Claro. Sí, o sea, eso, ¿no? Eso, ¿qué sentido tiene, no? Eso es un poco de esquizofrenia, de locura, ¿no? Claro. Hace relativamente poco tiempo, ¿no?, antes de la globalización,
los mercados del área de Sevilla o de Córdoba pues se abastecían con naranjas de la Rinconada, con naranjas que venían de las huertas y de los campos próximos. Pero esto ha ido a una velocidad muy grande, de manera, claro, que las naranjas de aquí van al Quinto Pino y otras vienen aquí. Eso parece una cosa... Y además el que la exporta, o sea, el que la importa, es un empresario, es una empresa, una multinacional de Valencia. O sea, que totalmente... Nosotros ahí tenemos poco negocio, claro.